sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Y como se esperaba de Taekook, tuvimos muchos momentos apreciados durante la madrugada del 15 de octubre en el concierto de BTS en Busan. Que por si se lo perdieron o amanecieron con las recientes noticias, Taekook dio mucho de qué hablar. Comenzando por las cosas que salieron en los ensayos antes de este tan esperado concierto. Uno de ellos es la forma en la que bailaron casi pegados en una coreografía que fue totalmente desconocido para ARMY, pero que dejó a todos colapsando por la forma en la que se coordinaron. También pudimos ver en otro de los días a Taehyun acomodando el gorro de la sudadera de Jungkook que le cubría los ojos. Luego Jungkook desabrochó el botón de la camisa de Taehyun con una mano mientras este se avergonzaba por la acción, alejándose antes del cometido de Jungkook. Pero después este insistió y rápidamente le bajó la mitad de una manga descubriendo todo su hombro, que fue su motivo para hacerlo sonreír. Los demás terminaron por bajarle la camisa hasta los hombros y la mitad de su pecho, dejando unos cuantos botones abrochados mientras Jungkook lo miraba y reía. Lo más bonito de esto fue que Taehyun se observó a sí mismo en un momento, antes de girarse por completo hacia él mientras sonreía tímido, como si estuviese esperando su opinión. Miren cómo se sonreían entre sí. Pero las claras intenciones de Jungkook fue llamarlo para seguir desabrochando su camisa como forma de hacerlos reír. Por favor, aprecien este momento de Taehyun abrazando el brazo de Jungkook, viéndose tiernamente pequeño a su lado. Taehyun también empezó a bailarle a Jungkook y este le siguió haciendo lo mismo que él. Como siempre, si uno lo hace, el otro también lo hará. Pues miren cómo primero saltan juntos un instante, para luego ver que Taehyun le da la espalda a Jungkook y este aprovecha a seguirle molestando mientras toca su espalda. No sé exactamente qué hace desde esta vista, pero la cercanía y cómo Taehyun se deja hacer es simplemente perfecto. Lo más extraño de esto fue que Jungkook aparentemente hizo que Taehyun se arrodillara frente a él y Taehyun, muy obediente, le hizo caso, quedando de la forma en la que al parecer Jungkook quería, sin ninguna razón aparente. Ahora, entre las cosas que sucedieron durante el concierto de BTS, podemos encontrar diferentes situaciones de estos dos. Comenzando por la forma en la que Jungkook extendió su mano a Taehyun durante Save Me. Este último reaccionó por un momento sorprendido, pero terminó por ir a tomar su mano de la manera más encantador posible, pues solo vean cómo se acercan y junta sus manos en una delicadeza excepcional. Definitivamente el momento más insuperable dentro de este ship, tanto como Taehyun jugando a acomodar la ropa de Jungkook antes de Butter y este último palmeando un instante la cintura de Taehyun. Luego tuvimos a él palmeando a Jungkook antes de salir, tan natural y doméstico como ellos saben serlo. Y miren la forma en la que se siguieron el paso que cambiaron durante dicha canción y lo felices que se ven cuando Jungkook lo animó a hacer esos movimientos divertidos que lo hicieron reír, pues aparentemente ya tenía la intención de hacer sus pasos prohibidos. También los tuvimos acercándose a Hobi mientras este rapeaba su parte y Taekook lo coreaba atrás, para al final obtener un corazón formado por Hobi y Jungkook. Este último siempre sabe cómo aprovechar las oportunidades que les da la vida. Por favor, miren cómo Taehyun está concentrado en cantar y de pronto se gira para bailarle a la persona de atrás que casualmente se trata de Jungkook. Aunque viéndolo desde otra perspectiva, me causa una completa ternura notar que en realidad Jungkook estaba tan concentrado en verlo a él que cuando Taehyun se da cuenta de eso, disimula rápidamente para mirar al público, notándose demasiado nervioso incluso para sí mismo. Pero ¿qué se puede esperar? Es el efecto de Kim Taehyun. Y por supuesto que no podía faltar a Taekook divirtiéndose durante la presentación de Dope. Pero para este clip yo solo puedo decir que no soportaron ver tanta interacción de Taekook y tuvieron que recortar a Jungkook en un clip que bien pudieron haber salido los dos, mientras se cantaban a la cara, pero en fin, Taekook novios. Afortunadamente las ARMY presentes sí soportaron y nos dieron este momento que la cámara no nos quiso mostrar, pues aprecian la forma en la que se cantaron a sí mismos. Ahora, para el discurso antes de la última canción del concierto, Taehyun había dicho que era el último en hablar, pero no era tan bueno expresándose, así que dio un gracias al final. Jungkook le reclama de forma tierna preguntándole que si así iba a terminar, y Taehyun responde con un boraje. Yo de verdad adoro los regaños adorables de Jungkook hacia Taehyun. 제가 말을 길게 못해가지고 감사합니다. 이렇게 끝내려고? 아이고 하지 뭐. 자, 보라해.
Y para el final de la presentación de Yet to Come, Taekook sostuvo la pancarta que decía "El mejor momento está por llegar", reverenciando ante ARMY como agradecimiento por su presencia. En fin, Taekook nos dejó muy satisfechos como siempre. Por otro lado, después del concierto tuvimos un live cortito de Hobi, Jimin y Taekook, donde por supuesto nos dieron más momentos para agregar. Comenzando por el hecho de que se sentaron en primera instancia juntos mientras saludaron a ARMY y esperaban a que más personas entraran. Jimin se unió minutos después mientras siguieron leyendo y hablando con ARMY. Podemos ver que Taekook a partir de muchísimos minutos permanecieron así de juntos durante un largo tiempo en el live. Hoseok luego lee un comentario que le pide a Jungkook que se casen. Jimin le pregunta sobre su decisión y los demás se ríen mientras Jungkook no responde, hasta que Taehyun le dice que no tiene que hacerlo, todavía mirando hacia atrás. Miren la forma en la que Jungkook voltea a ver de reojo hacia donde está Taehyun, quien sigue mirando detrás de la cámara pero muy pendiente de la conversación. Jungkook, luego de revisar, dice algo como si podría casarse, pero quizá él todavía no lo sabía, y Jimin le dijo que podía decirlo oficialmente en ese momento, mas Taehyun le dijo que lo pasara, mientras sonreía. Y Taekook siguió y siguió estando juntos, muy cómodamente, ahora definitivamente sin espacio personal, como usualmente están cuando se les permite o buscan la manera de estar así de juntos. Ahora, vean la forma en la que estos dos se miran en cualquier oportunidad que encuentran. Luego ellos mostraron el pastel que su CEO les envió como regalo por su concierto, antes de que Jimin se levantara primero, seguramente agregarle más cosas a su ramen, y luego Jungkook le siguiera para tomar algo de beber. Ahora, la distribución de sus lugares fue diferente cuando Jimin se sentó mucho antes de que Jungkook llegara, porque luego lo vemos entrar de nuevo a cuadro con una botella de champán y otro tazón de ramen para él. Miren atentamente cómo están luego de su nueva distribución de asientos, antes de que Jimin se levante un rato después y Jungkook tome sutilmente esa oportunidad para sentarse nuevamente al lado de Taehyun, como estaban desde el principio. Taehyun dijo que honestamente estaba esperando que ese día llegara, porque quería ir a Busan, ya que lo amaba. Jungkook le preguntó si no había ido antes y Taehyun le respondió de forma dudosa que no. Jungkook estaba decepcionado por alguna razón, y por supuesto que no podía faltar el control C y control B de Taekook. Yo de verdad no puedo superar la forma en la que Jimin primero rodea a Jungkook con sus brazos y Taehyun al verlo lo imita para luego ser él, quien se queda con el brazo a su alrededor antes de formar un corazón y despedirse. En fin, buen día y valió totalmente la pena, pues ver a estos dos siendo algo más que un ship es todo lo que necesitaba para ser feliz.